Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo soy Beatriz, trabajo en un colegio de educación especial en la Comunidad de Madrid, en un pueblo que es Colmenar Viejo. Y bueno, soy colaboradora también de la revista Religión y Escuela, que tenéis unos ejemplares ahí a la entrada, por si queréis echarle un vistazo. Y claro, por mi formación y también por mi práctica docente, pues conozco un poquito lo que es el diseño universal para el aprendizaje, que es el tema que nos ocupa esta tarde. Así que, como has dicho antes, vamos al lío. Y cualquier cosa, como estamos en familia, interrumpirme, preguntarme, no os quedéis con la duda, aunque luego al final tendremos un turno de preguntas, pero me vais diciendo, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que abordar para entender lo que es el diseño universal para el aprendizaje es el término de diversidad. Si buscáramos en la Real Academia de la Lengua la palabra diversidad, nos saldría esto que tenemos aquí: variedad de semejanza, diferencia o abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Es decir, solamente ya con esto podemos decir que la diversidad es algo que está presente siempre, porque no hay dos cosas que sean iguales, es imposible. Por lo tanto, la diversidad es algo natural. Esta palabra diversidad la usaron en el Foro de Vida Independiente en 2005 las personas que hasta ese momento eran llamadas discapacitadas, y lo propusieron porque era un término, por primera vez, no negativo, no peyorativo hacia ellos. Aunque las leyes siguen usando otro tipo de términos, como la LOMLOE, que utiliza el término de necesidades educativas especiales. Y dice que son aquellos que presentan barreras, muy importante esta palabra de barreras, porque está extraída, como veremos, del diseño universal para el aprendizaje. Y atención a esto, que presentan por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella determinadas necesidades. Esto hace que todos los alumnos y alumnas que tenemos sean susceptibles de presentar necesidades educativas especiales en algún momento de su vida escolar. No tiene por qué ser a lo largo de toda ella. Los alumnos que yo tengo escolarizados en el Centro de Educación Especial, sus necesidades educativas son graves y permanentes en muchos casos, pero en los colegios ordinarios o en los institutos os podéis encontrar con chavales que en un momento dado, por una situación determinada, van a presentar estas necesidades educativas especiales, y no quiere decir por eso que sean discapacitados, ¿vale? Ahora vamos a ver lo del término de discapacitados. Así que esto es lo que entendemos por diversidad. Y como os he dicho antes, no solamente hace referencia a los alumnos con necesidades educativas especiales, sino que es un elemento natural y enriquecedor de todo grupo humano. Y voy a hacer un poco de referencia a mi ciudad, a Madrid. No sé si habéis estado, si conocéis el metro de Madrid, pero ahí, como veis en el mapa, tenemos diferentes líneas. La 1 es la más antigua, la primera que construyeron. Entonces, montarte en la 1 es un poco como una especie de castigo a veces, porque se para. No sabes por qué. Hay muchas paradas, aquello va muy lento. Y sin embargo, vas en la 10 y parece que casi vas en el AVE. Entonces, imaginémonos que queremos ir a Sol, ¿no? Al centro. Cada uno, para ir a Sol, tiene un punto de partida diferente, utilizará una línea diferente con estos requisitos que os he ido diciendo, tendrá que hacer transbordos o no, irá de manera directa o no, pero al final, aunque hacemos diferentes trayectos, todos podemos llegar al mismo punto. Y esto es lo que tenemos que trasladar a la educación, que no todos nuestros alumnos tienen que ir por el mismo trayecto que nosotros a lo mejor tenemos en la cabeza, pero que sí todos van a llegar al centro, van a llegar a ese punto que nos hemos marcado. Entonces vamos a abordar ya con estas ideas de diversidad lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Y el diseño universal para el aprendizaje nació de un término que, aunque nos parezca curioso, viene del campo de la arquitectura. En los años 70, un arquitecto que era usuario de silla de ruedas, Ron Mays, se dio cuenta de que él tenía o no discapacidad en función del entorno al que fuera. Que a lo mejor iba a un sitio que había rampas y podía acceder perfectamente, pero sin embargo iba a un sitio que no y no podía acceder. Por lo tanto, su discapacidad era variable en función del contexto. Entonces, él definió que todos los contextos, todos los diseños, tienen que estar bajo los requisitos del diseño universal. Bueno, él marca una serie de normas, pero lo que vamos a ver es que tienen que ser productos y entornos que puedan ser utilizables y comprensibles por la mayor parte de las personas. Me ha encantado hoy, aquí voy a hacer un paréntesis, he pasado por delante de una parada de autobús aquí y de repente tenía pictogramas explicando cómo había que esperar en la parada, montarse en el autobús, y dije, accesibilidad cognitiva. ¡Qué bueno! O sea, que lo tenéis aquí para que veáis un poco cómo los contextos se van adaptando a esto que decía Ron Mays. Y estas adaptaciones tienen que ser de base. No vale que yo construya un edificio y diga, anda,
Pues es que un usuario de silla de ruedas no puede hacer, voy a hacer una rampa. Y ahora voy a poner otro parche porque no sé qué. No, desde el inicio, desde que lo diseñamos, ese edificio tiene que ser accesible para todos y para todas. Ahí vemos, por ejemplo, una foto en la que la rampa está perfectamente integrada en las escaleras, no desentona. Es visualmente bonito, que era una de las características que indicaba Roadmaze, que tiene que estar integrado. La rampa la pueden usar efectivamente personas que utilicen silla de ruedas, pero también la puedo utilizar yo si he hecho la compra, voy muy cargada y voy con mi carrito de la compra. O la puedo utilizar si voy con mi carrito de bebé. Es decir, si pensamos cuando diseñamos algo en los extremos, muchos usuarios se van a ver beneficiados. Otro ejemplo muy claro es el nacimiento de los subtítulos. Los subtítulos al inicio, en las películas, en las series, en la televisión en general, se ponían para que las personas con discapacidad auditiva pudieran acceder a esa información. Y sin embargo ahora, si yo quiero aprender inglés, por ejemplo, me pongo los subtítulos. O si tengo la tele muy bajita porque no quiero molestar, pero me quiero enterar, pongo los subtítulos. Es decir, algo que nació para atender a los extremos de la diversidad, vale para muchísimas personas. Bueno, pues un grupo de psicólogos, pedagogos, psiquiatras, que se dedicaban un poco a adaptar los recursos digitales de los años 80, que empezaron a nacer los portátiles, es decir, hubo ahí un poco un boom en las tecnologías, se dieron cuenta de que era una carrera de fondo que nunca te llegaba a su fin, que siempre estaban adaptando la tecnología a cada uno de los alumnos o de las alumnas que tenían. Y entonces dijeron, no, igual es que hay que hacerlo al contrario, no es el alumno al que hay que darle la muleta para que me entendáis, sino que es al contexto el que tiene que ser modificado. Entonces crearon el diseño universal, que era el concepto que habíamos visto en la arquitectura, pero en este caso para el aprendizaje. Carmen Alba Pastor, que es una catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, lo ha definido como un modelo teórico-práctico, que esto es muy importante, es un modelo, no es una metodología que vayamos a usar, no es una forma de dar clase, sino que es un modelo estructural que afecta al diseño del currículo desde la base, que parte de los postulados del diseño universal y tiene como objetivo reformular la educación, proporcionando un marco conceptual que facilite el análisis y la evaluación de los diseños curriculares y de las prácticas educativas para identificar barreras, que eso hemos visto que lo nombra la ley, y promover propuestas de enseñanza inclusivas. Aunque esto pues, nos puede parecer que es imposible, lo que hizo el CAST, este grupo que os he dicho antes, que se dio cuenta de que en Estados Unidos de que era como una carrera de fondo el ir adaptando siempre la tecnología a las necesidades, ha sistematizado cómo tenemos que hacer el análisis de los diseños curriculares y de las prácticas educativas para ver si responden o no al diseño universal para el aprendizaje. Entonces, todo esto lo vamos a ir ahora desmenuzando para que os quede más claro. Entonces, por fijar exactamente qué es el DUA, os he traído un ejemplo práctico muy sencillo de un pequeño cuento infantil. Entonces, lo vemos y ahora, si os parece bien, lo comentamos. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho!
Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la vuelta! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Así que, ¿de qué se dan cuenta los redonditos en este caso? De que lo que tiene que cambiar es la persona o el contexto. El contexto. Pues, aunque este cuento es muy antiguo, es un cuento francés bastante antiguo, ya nos apuntaba esto que estábamos hablando del diseño universal para el aprendizaje. Es el contexto lo que tiene que cambiar. En esta imagen vamos a ver un poco cómo ha evolucionado la atención a la diversidad. Bueno, al principio del todo directamente a las personas con diversidad funcional ni siquiera se las consideraba que fueran educables, sino que se las metía en centros hospitalarios y con mucha suerte se les daba atención médica. Hasta que bueno, ya poco a poco fueron formando parte del sistema educativo. Y entonces dijeron, vale, todas las personas tienen los mismos derechos, vamos a tratarles con igualdad. Pero vemos en la imagen que la igualdad no funciona, porque no somos iguales, somos diferentes. Entonces, este modelo evolucionó y pasamos a un modelo de equidad, dar a cada uno lo que necesita. Y así hemos estado trabajando y seguimos trabajando porque el diseño universal de aprendizaje se está implantando todavía. Pero, ¿qué pasa? Que el más alto no tiene que hacer ningún esfuerzo, el de la camiseta roja tiene que hacer un poquito de esfuerzo, pero el que más esfuerzo tiene que hacer es el que se tiene que subir en los 2 cajones, porque tiene que poder llegarse a subir ahí. El diseño universal de aprendizaje, como veis, ha quitado los cajones y lo que ha cambiado es la valla, de tal forma que todos puedan ver el partido sin necesidad de que tengan que hacer ningún esfuerzo extra. Es aquí a donde queremos llegar y es aquí donde recoge la ley que tenemos que llegar actualmente, ¿vale? Esto sería, así en una imagen para que os quede un poco claro cuál es el cambio de modelo, el diseño universal para el aprendizaje. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Fíjate en la valla. Sí. No ha bajado la valla, lo que ha hecho es que la ha cambiado para que se pueda ver a través de ella. La valla lo que ha hecho ha sido cambiar el material. Al principio era opaca de madera y ahora es como de crucecitas para que puedas ver a través de la valla. No. Es verdad que es un poquito más baja, y eso da aquí un poco a confusión, pero está claro. Pero que es lo que tú dices, que tenía que haber estado al mismo nivel, pero sí. con agujeritos. Sí. Me confunde un poco. Vale, pues puede ser que la altura del... Vale, pues intentaré, yo no soy buena dibujando, no es un dibujo que haya hecho yo, pero intentaré modificarlo o encargar uno en el que lo modifiquen. Lo que tenemos, el kit de la cuestión es que el material de la valla ha cambiado y que ya no es una valla opaca, ¿vale? Entonces, para implantar el diseño universal de aprendizaje, lo primero que tenemos que decir, lo que os he dicho antes, es un modelo que afecta de manera estructural desde el currículo, es decir, desde que se diseña la ley, se tiene que implantar este diseño universal para el aprendizaje y que permite identificar las necesidades y las fortalezas del alumnado, haciendo que los contextos sean más inclusivos y haciendo que el currículo sea flexible. Esto de tener un currículo cerrado, con objetivos cerrados, al que cada alumno tiene que llegar a ese objetivo en concreto, ya no nos sirve. El currículo tiene que ser una herramienta flexible, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Por lo tanto, primero tenemos que realizar un análisis contextual, ver qué barreras encontramos en nuestras aulas, recibir formación, que es lo que estáis haciendo ahora, para ver cómo podemos romper estas barreras
y luego realizar una evaluación y seguimiento, porque a lo mejor lo que nosotros teóricamente nos habíamos propuesto que iba a funcionar muy bien para romper esas barreras, en la realidad no va así. Muchas veces nos pasa que nos diseñamos una clase que decimos, ¡buah! Con esta clase les voy a tener enganchadísimos, van a disfrutar un montón, y luego llegamos y nos pegamos el testarazo. Pues por eso hay que hacer esta evaluación y seguimiento continuo para ver si lo que hemos implantado funciona. Bien, el diseño universal de aprendizaje se basa en muchas cosas, no vamos a profundizar mucho en toda la parte teórica, pero sí que quería deciros que uno de los pilares del diseño universal de aprendizaje es la neuroeducación. Todo lo que hemos conocido de cómo aprende el cerebro lo tenemos que usar en la didáctica, si no, no tendría sentido toda esa investigación. Entonces, lo que hicieron el CAS, los fundadores que hemos hablado antes de este grupo de Estados Unidos, fue decir, vale, vamos a ver qué dice la neuroeducación. Y la neuroeducación nos dice que el cerebro, todos, tenemos una serie de redes, destinamos un número de neuronas, zonas de neuronas, a determinadas funciones. Pero cada uno de nosotros, ese número variará, ese tamaño de esa zona variará. Por lo tanto, aunque somos similares en ese sentido, también ahí tenemos diferencias. Y esas tres redes serían las redes afectivas, el porqué del aprendizaje, lo que es la motivación, que es lo que nos lleva, lo que nos mueve para aprender, las redes de reconocimiento, que es lo que se aprende, cómo mi cerebro procesa la información, y las redes estratégicas, cómo yo utilizo luego esta información y la pongo en práctica. ¿Hasta aquí lo habéis entendido, estas tres redes? Por lo tanto, el diseño universal de aprendizaje tiene en el centro a la persona, porque la persona no es la discapacitada, sino que es el contexto, el discapacitante. Entonces, el DUA lo que hace es que estas tres redes neuronales diseña tres principios. Para las redes afectivas, el principio de implicación, para las redes de reconocimiento, el de representación, y para las redes estratégicas, el de acción y expresión. Vamos a ver ejemplos, ahora vamos a centrarnos un poquito más en religión más adelante, pero vamos a ver así ejemplos generales de cada uno de estos principios. El de implicación, sí. ¿Puedes repetir las dos últimas redes? Sí. Las de reconocimiento. Ah, vale. Las redes de reconocimiento es el que se aprende, o sea, cómo yo identifico la información. Por ejemplo, hay gente que tiene muchísima memoria visual y otra, en cambio, tiene mucha más memoria auditiva. O por poner un ejemplo de lo que os decía antes de los extremos, si yo tengo una discapacidad visual, evidentemente mi forma de reconocer el mundo va a ser completamente diferente. Y las redes estratégicas es cómo luego yo lo transformo en mi cabeza y utilizo ese aprendizaje, ¿vale? Vamos a ver eso, ejemplos de, por ejemplo, del principio de implicación. Pues a realizar actividades donde el alumnado tenga que tomar decisiones y lleve la iniciativa. No sea un agente pasivo, esto lo hemos oído muchas veces, que los alumnos tienen que ser activos en el aprendizaje y implicarse, nunca mejor dicho. Tener material graduado donde sea el alumnado el que pueda elegir. Este material siempre, aunque sea graduado y le demos al alumno esta oportunidad, tiene que partir de su zona de desarrollo próximo. No sé si os acordáis de Vygotsky cuando en su momento, pero todo el aprendizaje que le proponemos al alumno tiene que suponer para él un pequeño reto que tenga que resolver, pero a la vez del que pueda partir sus conocimientos previos. No le podemos poner algo que sea inalcanzable. Entonces, este material graduado tenemos que tener en cuenta cuando lo diseñemos qué conocimientos tienen nuestros alumnos y qué capacidades. Realizar un feedback continuo. Y un feedback continuo no es decir ha sacado un sobresaliente. Un feedback continuo es ayudar al alumno a que identifique qué es lo que sabe y cómo lo sabe, cómo lo ha aprendido, dónde ha fallado, pero también dónde están sus fortalezas, qué es lo que se le da mejor hacer, para que se apoye en ellas y pueda seguir construyendo su aprendizaje. Durante mucho tiempo hemos pensado eso, que el feedback eran las notas, y una nota del examen no es un feedback. Un feedback se da en cada clase, con cada actividad le tenemos que decir al alumno si va de manera adecuada, si no. También escucharle, ver cuál ha sido su proceso de pensamiento, porque eso le va a ayudar a que desarrolle su metacognición. Y la metacognición es que el alumno sepa qué es lo que sabe y cómo lo sabe, que a nosotros muchas veces nos cuesta también, porque por esto es necesario educarlo.
y desarrollar estrategias de autoconocimiento y búsqueda de apoyo. Si sabemos dónde están nuestras fortalezas, podemos utilizarlas, y si sabemos dónde están nuestras debilidades, podemos crearnos las estrategias necesarias para poder superarlas. En el principio de representación, una de las cosas que tenemos que hacer es ofrecer la información implicando varios sentidos, no solamente el oído. Así, por romper un poco la monotonía y contaros una anécdota, hace poco tuve que vender mi casa y entonces vino la chica de la inmobiliaria en el primer día de visitas y me roció toda la casa con spray de canela. Y yo, ¿pero qué haces? ¿Qué pasa? Mi casa huele mal, no la tengo limpia, no sé. Y me dijo, no, es que la canela es un olor que nos recuerda a la infancia, cuando se hacían cosas en la cocina, cuando hay pasteles. Entonces, una de las formas de que la persona se sienta a gusto en esta casa, se quiera quedar y la note como un hogar, es que huela a canela. Es una técnica de marketing. Bien, pues nosotros como profesores tenemos que usar también nuestras técnicas de marketing y no solamente usar el sentido del oído, sino también usar el sentido de la vista. ¿Por qué no? El del olfato. Yo, es verdad que trabajo en un colegio de educación especial, pero mi clase huele a incienso para que relacionen todo lo que hacemos en clase a cuando van a una iglesia. El tacto, el sentido háptico, es que es fundamental también que toquemos. Imaginaros, pues una persona que tiene discapacidad visual, para él el tacto es fundamental, pero para el resto también lo puede ser, nos puede dar mucha información. Entonces, cuantos más sentidos impliquemos en el aprendizaje, mucho más nos va a quedar esa información. Por ahí una frase que me gusta mucho que dice que no hay mejor máquina del tiempo que una buena canción. Pues esto, ¿no? Que usemos todas estas técnicas para el aprendizaje. Vamos a utilizar también diferentes lenguajes. Yo esta tarde lo estoy haciendo un poco mal porque solamente estoy usando el lenguaje visual y el oral. Pero, por ejemplo, podemos utilizar también la lengua de signos española. No hace falta que aprendamos lengua de signos española, luego os voy a poner unos ejemplos. Pero si vamos a trabajar con ellos una oración, ¿por qué no a trabajarla con estos signos? ¿O por qué no visitar, en Madrid tenemos el Museo Tiflológico de la ONCE, con maquetas, o ahora que con las tecnologías también nos permiten las impresoras 3D, pues todo esto le permite al alumnado que acceda a esa información, que en su cabeza la pueda representar de diferentes formas, en función de cómo funcione su pensamiento. Y apoyar los nuevos contenidos siempre, como os he dicho antes, en conocimientos previos y explicitar los patrones. Esto se entiende muy bien en matemáticas. Yo siempre he sido muy nula en matemáticas, siempre he sido de letras. Entonces yo lo que necesitaba en matemáticas era que alguien me explicara el proceso paso a paso, la lógica que él seguía para resolver el problema. Y entonces yo ya le copiaba la lógica y podía llegar a aprobar matemáticas, que era un gran escollo. Pues es explicitar el proceso de pensamiento, a veces se nos olvida, porque como nosotros lo entendemos, lo damos por sentado. Pues también ponerlo encima de la mesa. Con respecto a la acción y expresión, pues emplear fortalezas del alumno. Soy muy pesada con la de las fortalezas, pero es que se nos olvida muchas veces. Yo no soy excesivamente mayor, pero a mí en el cole, cada vez que me pedían la agenda me echaba a temblar, porque es que si te pedían la agenda era para ponerte una nota negativa. Nunca te han pedido la agenda para felicitarte y que se la lleves a casa a tus padres. ¿Pero por qué? No solamente hago cosas mal, también hago cosas bien, ¿no? Todos. Y a veces pues eso se nos olvida. Entonces, hacerle ver a los alumnos y a las alumnas que tienen fortalezas y que de esas fortalezas se pueden sacar muchas cosas. A lo mejor el alumno no es capaz de hacer un examen escrito de 2 horas a la perfección, pero dibuja de manera alucinante y sí que me puede plasmar ese conocimiento dibujando, pues que se apoye en esa fortaleza, porque no quiere decir que no lo sepa, quiere decir que no pasa por el estándar de medida que yo me he planteado en la cabeza o que el currículo se ha planteado en la cabeza. Dar cabida a diferentes formas de interacción, no solamente la oral o la escrita. Usemos, por ejemplo, el teatro. Si un alumno se involucra en una representación teatral sobre, por ejemplo, una parábola, puedo garantizar que esa parábola no se le va a olvidar en la vida, porque se ha implicado y ha implicado todo su cuerpo. Y a lo mejor no es bueno hablando, haciendo un discurso oral, pero se puede expresar de otras maneras. Y ofrecer apoyo para compensar las dificultades en funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es el proceso mental que yo sigo para llegar a hacer una tarea. Lo voy a mostrar. Y ahora lo pasáis, si no, para verlo. Por ejemplo, es verdad que yo trabajo en un centro de educación especial, pero esto se puede poner en cualquier aula, en cualquier mesa de cualquier alumno.
Para trabajar tengo que sacar el libro de la mochila, leerlo, escribir y guardar. Por ejemplo, esta secuencia es muy básica. Hay alumnos que necesitan una secuencia más básica todavía o más específica. O simplemente en lugar de apoyo visual requieren apoyo oral. Pues abre la mochila, saca el estuche, abre el estuche. Porque todas esas mini instrucciones para la instrucción general que yo le he dado, que es hacer el ejercicio, no puede realizarlas en su cabeza. Es un entrenamiento que tiene que hacer y yo le voy dando el apoyo necesario. Os lo paso por si lo queréis ver, pero vamos. Es una tira muy sencillita y está un poco usada. Bien, y como os he dicho antes, ahora, claro, tenemos un montón de información en la cabeza y esto, ¿cómo lo hago yo en mi programación? ¿Cómo lo hago yo en mis clases? Queda así muy bonito dicho, pero ¿cómo lo puedo hacer yo? Entonces, el CAS lo que hizo fue facilitarnos, como os he dicho antes, el trabajo y nos dio pues una serie de tablas, las tenéis en la presentación que os van a... Sí. Lo que has dicho es precioso. Yo tengo en clase 29 alumnos. Tú imagínate que ya me ha avisado la profesora de primaria que me vienen para el año que viene 3 con espectro autista. Si yo tengo que atender a otros 25, porque ese es el problema que tenemos en clase, ¿cómo hacemos eso? Claro, lo que propone el diseño universal de aprendizaje es que lo que tú propongas en tu clase tiene que ser válido para todos, para esos 25 que no tienen trastorno del espectro autista y para los que sí. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Vamos a ir viendo paso a paso. Pero igual que tú puedes estar viendo una película con una persona sorda porque uso subtítulos, los alumnos tienen que ser capaces de seguir tu clase porque tú vas a usar subtítulos, ¿vale? Es complicado, requiere entrenamiento, requiere horas de reflexión sobre el currículo y lo que os he dicho antes, sobre todo, que el currículo sea flexible, que no sea algo cerrado. O sea, que yo cuando me planteo a dónde quiero llegar a principio de curso, no sea, me voy a poner un objetivo así, que ya sé que no son estos objetivos, pero bueno, recita el credo y lo sabe explicar de manera... No. ¿Vale? O sea, tiene que ser de algo mucho más amplio. Entonces, lo que os decía, el CAS lo que hizo fue diseñar unas tablas, las tenemos en la página web del CAS, de todas formas tenéis también los enlaces en la presentación que os van a enviar, para que viésemos cada uno de los puntos que tienen que cumplir nuestras situaciones de aprendizaje para responder a cada principio. En este caso, por ejemplo, proporcionar múltiples formas de implicación. Para captar el interés, pues que haya elección individual y autonomía en la tarea, que haya relevancia, valor y autenticidad, que responda a lo que siempre nos hacen los alumnos, profe, ¿y esto para qué sirve? Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. Vosotros sois de secundaria, pero a los profes de primaria nos encanta decorar las clases y tenerlas llenas de pósters, de murales, No. Evitemos las distracciones, de verdad. Yo sé que queda muy bonito, pero no podemos aturullar al alumno con un mogollón de información, no solamente en las clases. Si yo le voy a proporcionar una actividad, vamos a imaginarnos un examen, hay todas las preguntas juntas, 10 preguntas. Si yo tengo dificultades, eso me satura, pero si yo tengo una pregunta por cada página, me permite centrar la atención. Y es una adaptación relativamente sencilla. Sí, se gasta más papel, lo sé, pero me refiero que hay determinadas cosas que podemos hacer que son relativamente sencillas. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos. Esto que siempre nos dicen y a veces se nos olvida, que el alumno tiene que saber hacia dónde va, qué es lo que va a aprender. Variar los niveles de exigencia y los recursos optimizando los desafíos, lo que os he dicho antes. Os muestro, por ejemplo. Es verdad que yo soy de educación especial, entonces lo que vais a ver es muy sencillo, pero os digo que es un ejemplo. Yo en clase tengo diferentes niveles de competencia curricular. Tengo alumnos que tienen adquirida la lectoescritura y tengo alumnos que no hablan, se comunican de otra manera, pero no hablan. Y claro, les tengo todos a la vez. Entonces lo que he hecho es este material. Parece que es igual, pero no es igual. Utilizamos los mismos saberes básicos, pero este, por ejemplo, tiene lectoescritura.
y este no. En este, las instrucciones las está dando con pictogramas. También las doy con letras, para aquellos que están iniciándose en ese proceso de lectoescritura que puedan apoyarse en él. Pero es el mismo contenido trabajado con diferente dificultad, ¿vale? Os repito, mis alumnos, estos en concreto, uno tiene 18 años y otro tiene 20 años, pero tienen un nivel de competencia curricular de primero de educación primaria. Es un colegio de educación especial, necesidades graves y permanentes. Pero esto mismo lo podéis hacer vosotros con vuestros materiales, esos subtítulos de los que hablábamos. Vale, ahora vamos a ver así como más ejemplos, pero bueno, era para que vierais un poco cómo siguiendo la tabla que ha diseñado el CAST podemos ir viendo si nuestras actividades y nuestra situación de aprendizaje responde o no a este diseño universal. De esta manera, si conseguimos todos los puntos, el CAS nos indica que tendremos aprendices expertos decididos y motivados, ingeniosos y conocedores, y estratégicos y dirigidos a la meta. Bueno, simplemente si seguimos todos los puntos, todo nuestro alumnado podrá participar de las clases. Vamos a ver ahora un poquito de metodologías porque, vuelvo a insistir, lo importante es la flexibilidad del currículo. Hasta ahora no teníamos un currículo lo suficientemente flexible, o a mí por lo menos no me lo parecía, porque teníamos los objetivos, teníamos unos indicadores de logro y unos estándares de aprendizaje muy marcados, muy cerrados, y sin embargo, si os acordáis de las sesiones anteriores, a lo mejor con Antonio, que estuvisteis viendo lo que eran las competencias específicas, no esa competencia específica que apunta un poco hacia el perfil de salida que tiene que tener el alumno, es como muy amplio, ¿no? Nos va marcando ese camino, seguro que Antonio os puso el ejemplo de llegar a Santiago, nos va marcando ese camino de Santiago, pero no nos dice específicamente por dónde tenemos que pasar. Entonces, esa flexibilidad es lo que nos va a permitir responder a la diversidad. Así que hasta ahora vamos a ver este pequeño vídeo haciendo un pequeño repaso. Este vídeo es del CAST sobre lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Esta maestra tiene que cumplir los objetivos que marca el currículum y tiene una clase con diferentes grupos de estudiantes. Lo mismo ocurre con este otro maestro y con esta otra, con la mayoría de ellos. En realidad, las investigaciones muestran que la manera en que cada uno aprende son tan diferentes como las huellas digitales. ¿Qué significado tiene esto para los profesores de hoy en día? Las clases son muy diferentes y, por lo tanto, el currículum debe diseñarse desde un principio adaptándose a la diversidad. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque gracias al cual los planes de estudios pueden reducir al mínimo las barreras y maximizar el aprendizaje de todos los estudiantes. ¡Guau! Esto es un concepto fantástico. Diseño universal para el aprendizaje. Vamos a analizarlo un poco más. Déjame pensar acerca de la palabra universal. Por universal nos referimos al plan de estudios que puede ser utilizado y comprendido por todos. Que en cada clase, cada alumno pueda adaptar sus conocimientos previos, sus puntos fuertes, sus necesidades y sus propios intereses. El currículum debe proporcionar auténticas oportunidades de aprendizaje para cada uno de sus estudiantes. Ahora, déjame pensar en la palabra aprendizaje. No es una única cosa. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro tiene tres grandes redes. Una para el reconocimiento, el qué del aprendizaje, una para las habilidades y las estrategias, el cómo del aprendizaje, y una para la atención y la priorización, el porqué del aprendizaje. Los estudiantes necesitan participar del conocimiento, de las habilidades y ser entusiastas del aprendizaje, y para ayudarlos, un currículum necesita de estas tres cosas. Pero todos los estudiantes son únicos y no sirve una única medida para todos. Entonces, ¿cómo podemos crear un currículum que motive y ayude a los diversos estudiantes?
Y aquí es donde aparece la palabra diseño. Un diseño universal está planteado para ser flexible y acomodarse a todo tipo de usuarios, con o sin discapacidad. Si se diseña pensando en los que están en los límites, el diseño será beneficioso para todos. Los pasos rebajados y las rampas las usan las personas en silla de ruedas, pero también las personas que van con carros de la compra y aquellas personas que van en bicicleta. Los subtítulos en la televisión sirven para las personas sordas, pero también para las personas que están aprendiendo inglés, personas que están en el gimnasio y parejas que se duermen a diferentes horas. DUA cogió esta idea y la aplicó al diseño de un currículum flexible. DUA va más allá de la simple accesibilidad, porque necesitamos construir desde los apoyos y los retos. ¿Y cómo puede el enfoque de DUA conseguir que los objetivos de aprendizaje, la metodología, los materiales y la evaluación sirvan para todos? La primera pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero que mis estudiantes conozcan? ¿Y cómo conseguir que estén motivados para ello? Después, debes preguntarte: ¿qué barreras pueden interferir en los alumnos en la búsqueda de estos objetivos? Puedes eliminar las barreras usando los 3 principios de DUA, creando maneras flexibles para que cada alumno pueda progresar de manera individual. Proporcionar múltiples formas de representación. Presenta los contenidos y la información en múltiples formatos y proporciona distintos apoyos. Usa gráficos y animaciones. Destaca las ideas principales. Activa el conocimiento previo y proporciona un vocabulario de ayuda para los contenidos que estás enseñando. Proporciona múltiples formas para la acción y la expresión. Da a los estudiantes múltiples opciones para que expresen lo que ellos saben y proporciona modelos, feedback y apoyo para los diferentes niveles de competencia. Proporciona múltiples formas de participación. Lo que motiva a un estudiante no sirve con otro. Da a los estudiantes opciones que favorezcan sus intereses y su autonomía. Ayúdales cuando corran riesgos y a aprender de los errores. Si les gusta aprender, ellos persistirán en sus retos. Y recuerda, ten siempre presentes los objetivos de aprendizaje. Supera las barreras causadas por el currículum y mantén el nivel de desafío donde debes. Y esto es todo. Ok, un rápido repaso. Muestra la información de diferentes maneras. Permite a los estudiantes involucrarse en las tareas de aprendizaje y demostrar lo que ellos saben de diferentes maneras. Y ofrece varias formas de involucrar a los estudiantes y mantener su atención. Diseño universal para el aprendizaje proporciona oportunidades de aprendizaje para todos. Para más información sobre DUA, visita www.cas.org. Vale, y hasta aquí lo que es solamente el diseño universal para el aprendizaje. Ahora vamos a ver cómo lo podemos llevar a nuestras clases de religión. Un aliado que tenemos ahora es el nuevo currículo de religión, el que salió el año pasado, en el 2022, porque nos hace que no solamente sea compatible, sino que nos dota de las herramientas necesarias para trabajar la plena inclusión. Desde la clase de Reli siempre hemos apostado por un modelo no segregador. De hecho, todos los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, si tienen apoyo, normalmente no salen en la clase de Reli. Por ley no salen en lengua, matemáticas. ¿Por qué? Pues que es una de las clases en las que más pueden participar y más integrados se pueden sentir. Eso por un lado. Y por otro lado, para que una persona tenga un desarrollo pleno, tiene que desarrollar todas sus dimensiones. Y una de ellas, como dijo Howard Gardner, es la inteligencia existencial, que es la que nos sitúa frente al cosmos, ¿no? La que nos ayuda a responder a las preguntas existenciales. Por lo tanto, desde la clase de religión también estamos apoyando ese diseño universal para el aprendizaje. ¿Podemos utilizar el diseño universal para el aprendizaje en la clase de Reli? Sí, porque el enfoque competencial del nuevo currículo así nos lo permite y nos da las herramientas para responder al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos los alumnos. Nos ayuda a tomar conciencia, como hemos visto, de las barreras que se puede encontrar nuestro alumnado y ofrecer un modelo en el que respondamos a las diferencias individuales de cada uno. Y también porque el Papa Francisco nos invita a ello. En el videomensaje del 2020 nos dice: poner en el centro de todo proceso educativo, formal e informal, a la persona, su valor, su dignidad, poner de relieve su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás y la realidad que le rodea. Y en esa realidad entra la clase de religión para poder entrar la cultura. Pero veis cómo el Papa también nos indica esto que os decía:
ver la dignidad de la persona, su valor y su belleza, su capacidad. Premiemos a los alumnos por aquellas cosas que hacen bien, no solamente pidamos la agenda para decir hoy se le ha olvidado el libro de religión. Para programar DUA desde la clase de Rally tenemos las competencias específicas. El enfoque DUA plantea que no haya barreras implícitas en el diseño y, como os he dicho, las competencias específicas nos dan esa herramienta, porque no son, aunque ponga específicas, no son tan cerradas, tan específicas como eran los objetivos o los indicadores de logro en su momento, sino que nos dan un rango más amplio para que nosotros podamos adaptar a aquello que necesita nuestro alumnado en concreto. Los saberes básicos, que algunos lo relacionan con los contenidos, no, los saberes básicos son un punto de partida. Su propio nombre lo indica, es lo básico, pero no quiere decir que sea a lo que tenemos que llegar, sino desde lo que tenemos que partir. Y por tanto nos dan ese punto, ¿no? Nos dan esa ayuda, esa libertad para poner en práctica también los principios del diseño universal de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje las podemos diseñar y analizar para ver si responden a los principios de implicación, representación y acción y expresión. Y los criterios de evaluación es lo más específico que tenemos en el currículo, pero no debemos olvidar que el enfoque del diseño universal de aprendizaje también se basa en la evaluación. Entonces, estos criterios nos van a ayudar para ver si nuestras adaptaciones están siendo adecuadas o no. Aquí os he dejado otra tabla, ¿vale? Que es un poco la que yo utilizo cuando hago una situación de aprendizaje. Al final de la situación de aprendizaje me cojo esta tabla y entonces voy viendo cada uno de los principios y de los puntos de verificación y voy apuntando al lado si la situación de aprendizaje lo cumple o no lo cumple, en qué actividad, cómo, de qué manera. Lo suyo es que todas las actividades de la situación de aprendizaje respondan a los 3 principios, pero podemos hacerlo también, como os digo, en conjunto, ¿vale? Porque así todo el alumnado de alguna manera puede entrar en esa situación que estamos proponiendo. Entonces, os la he dejado aquí para que os la podáis descargar. Os doy un poco este tip, este consejo que yo utilizo de manera práctica y a mí personalmente me ayuda porque así sabes que no te estás olvidando nada. Vale, os voy a presentar una actividad completa. Es una actividad muy sencilla porque, como os digo, está diseñada para un centro de educación especial, pero un poco para que veáis un formato en el que y el análisis de una actividad diseñada con DUA. Bueno, era sobre la Navidad y entonces lo que tenemos es el relato, diferentes juegos, actividades, manualidades que presentamos, miramos y cantamos. Como está online, es verdad que hay determinados sentidos que yo invito, en este caso, a los padres, lo hacen en casa, a que los utilicen, como por ejemplo he dicho antes, el olfato. Vamos con el relato. La primera parte del relato es muy sencilla, simplemente es una forma para mis alumnos de anticipar lo que sería la Navidad, ¿vale? Porque ellos pues muchas veces todo lo contextual no lo entienden. Y la segunda parte del relato lo que tenemos es la historia de la Navidad y, como veis, tenemos la ilustración, la imagen. Mis alumnos solamente leen en mayúsculas, aquellos que leen, por eso yo solamente lo he puesto en mayúsculas, pero vosotros lo podéis poner en los tipos de letra que queráis. Y es verdad que yo solamente cojo los pictogramas del vocabulario significativo que sé que ellos conocen. O sea, no cojo palabras como las preposiciones que tienen significado vacío, porque para ellos no tendría ningún sentido. Pero vosotros en este caso, si hicieseis esta manera, o sea, este subtitulado, podríais hacerlo con todos los elementos. Os voy a pasar, por ejemplo, esta explicación que hicimos de que era rezar, para que podáis ver este tipo de subtitulado y podáis un poco haceros una idea de cómo vosotros lo podréis hacer. Luego os he dejado unos links de unos programas que los hacen, pero si queréis tomar nota, por ejemplo, yo lo hago con Word, pero hay un programa que se llama AraWord, que según tú vas escribiendo el texto, directamente te lo va pictando abajo, te va poniendo los pictogramas, y luego como si fuera un documento de Word, y luego simplemente lo puedes imprimir o lo puedes poner en un formato, en la pizarra digital o demás.
Entonces, como hemos visto, el relato estaría por vía oral, porque bueno, yo le he quitado el sonido, pero se oía la narración, y está por vía visual, porque los alumnos pueden ir viendo los pictogramas. A ver, para que no pasemos todo el relato. Vamos con las actividades, por ejemplo, pues aquí tenemos un portal de Belén, que ya estamos implicando el tacto. Hacemos una caja sensorial de Navidad. Aquí indica un poco cómo hacerla. Yo lo que hice en este caso para la caja sensorial de Navidad fue, tenemos los Playmobil, compré los Playmobil del portal de Belén y entonces los metí, hice gelatina y le eché la gelatina, la dejé en la nevera y entonces al día siguiente pues os podéis imaginar un poco el bloque con todos los personajes que había. Y bueno, le eché un poco de purpurina, así un poco navideño todo. Entonces yo les daba la caja y ellos tenían que ir tocando, ir buscando, esto lo hice con los alumnos con parálisis cerebral, pues los personajes que les iba diciendo, pues hay que buscar a María. Entonces iban rascando por la gelatina, iban buscando a María, iban tocando diferentes cosas. También se pueden hacer, por ejemplo, bolsas sensoriales, con la típica bolsa para congelar, pues ahí metes, pues no sé, por ejemplo, para Navidad, pues metimos espumillón, metimos algún cascabel, en los pictogramas plastificados y eso pues lo íbamos viendo. Luego hice esta actividad, bueno, se me olvidó deciros que yo, por ejemplo, lo que hago es que a Jesús siempre le asocio con el color rojo porque en el arte el rojo es el color de los reyes. Entonces, el rey de reyes, ¿quién es? Jesús. Y además es el color de la vida. Entonces, a Jesús lo asocio con el rojo y a María, pues se me ha ocurrido así, no sé por qué, asociarlo con el azul. Entonces es una forma de que mis alumnos identifiquen, no solamente en estas ilustraciones que son muy sencillas, a María y a Jesús. De hecho, cuando vamos a la basílica de allí de Colmenar Viejo, que es que la tenemos muy cerquita del cole, vamos con un llavero con pictogramas, bueno, son pictogramas así como con una anilla, y entonces yo les voy diciendo, hay que buscar a María, y ellos saben perfectamente buscar la figura de María, o hay que buscar a Jesús, y siempre van o al sagrario o a una figura del Sagrado Corazón que tiene al lado. Entonces me lo ponen ahí y digo, venga, vale, aprobado, está ahí entre las dos cosas, te puedo aprobar. Más actividades, por ejemplo, pues hacer un ángel, veis que es todo como muy táctil. Luego, como os he dicho antes, siempre hay una canción y en este caso, pues la historia con los materiales de Playmobil que nosotros habíamos trabajado en clase. ¿Vale? Para que os hagáis una idea así un poco de cómo sería una situación de aprendizaje, esta es verdad que es online, para poderosla enseñar, luego vamos a ver más actividades, pero más o menos os habéis hecho una idea de cómo ha sido la situación de la Navidad, ¿no? Vale, pues con esto, ¿qué hago? Cojo las tablas que os he dicho antes y entonces empiezo. Optimizar la lección individual y autonomía. Sí, porque ofrece un índice y un compendio de todo lo que vamos a encontrar en la presentación, de tal manera que podemos navegar fácilmente y el alumno no lo tiene que hacer en un orden establecido, puede ir eligiendo qué es aquello que quiere hacer. ¿Optimiza la relevancia, el valor y la autenticidad? Sí, porque presenta el contenido y anticipa lo que será la Navidad, que es algo que van a vivir. ¿Minimiza la sensación de inseguridad y las distracciones? Sí, porque este tipo de actividades nos permiten trabajar bajo el principio del aprendizaje sin error, de tal manera que el alumno no se frustre y puede intentarlo las veces que quiera, haciéndole sentir seguro. ¿Veis cómo va respondiendo a cada uno de los principios que os he ido diciendo del CAST que hemos visto antes, analizando las actividades? Dime. ¿Cómo haces para que no tengan, o sea, cada uno pueda elegir qué actividad? ¿Tenéis de la gelatina por ahí, el cuento? O sea, Claro, yo tengo todo el material así en mi clase. y ellos van a donde quieren. Sí. A ver, mi clase, no sé cómo decirte, pero es que es un cuadrado de 2×2, prácticamente. Sí, o sea, la cosa es un poco, no sé si habéis estado alguna vez en una clase de educación infantil que trabajan por rincones, que son ellos los que van eligiendo dónde quieren estar en ese momento. ¿Vale? O sea, esa es un poco la idea. Es verdad que es que el alumnado que yo tengo tiene unas necesidades muy profundas, entonces
seguimos una estructura muy delimitada en la clase, pero luego dentro de, pues en el momento de contar la historia, pues yo cuento la historia y es el alumnado el que elige si la lee, si ve los pictogramas, si se fije solamente en la ilustración. Cuando hacemos la actividad, yo propongo la actividad y propongo una manera de hacerla, pero a lo mejor pues tengo un alumno que no, o sea, tiene solamente estos dedos, entonces no puede utilizar una pintura de madera, pues él elige otro tipo de material, ¿vale? Lo tiene todo un poco ahí al alcance, pero no solamente en mi clase, es que realmente es la manera de funcionar un poco en los centros de educación especial. ¿Habéis visto un poco la idea? ¿Sí? Para ir avanzando. Os he dejado las 3 tablas para que veáis cómo se hacen los 3 principios, ¿vale? Y vamos a verlo en una situación de aprendizaje. Os voy a enseñar un ejemplo de un material que ha sacado SM que se llama Venid y veréis. A mí este material me gusta especialmente porque es material manipulativo y entonces permite que el alumno interaccione, no solamente tenga que escuchar la historia bíblica, sino que interaccione con ella. Entonces, os voy a enseñar, pues, si no lo conocéis, un poquito. En este caso es una situación de aprendizaje, está diseñada para quinto de primaria, pero bueno, también tiene situaciones de aprendizaje para secundaria, para que veáis un poco cuál es la dinámica y ahora la comentamos. El Espíritu Santo. Siempre me ha gustado que me cuenten historias. Por eso ahora quiero compartir una con vosotros. Voy a buscarla. Ya sabéis que Dios tiene muchas formas de relacionarse con nosotros. Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador. Padre que ama y nos ama, Hijo que es amado y nos ama, Espíritu Santo que es amor. Recordad cómo al principio Dios, para dar todo su amor, sopló su aliento en la creación del universo para que todo tuviera vida. A ese aliento lleno de amor de Dios Padre lo llamamos Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vais viendo que va contando la historia también está escrita para los alumnos a la que se la queráis facilitar y va poniendo diferentes elementos en relación con aquello que va narrando, de tal manera que va facilitando diferentes formas de representación. Eso sería un poco cómo se presentan todas las historias en este método, pero al final de cada situación de aprendizaje nos presenta un poco los objetivos, las competencias, las diferentes actividades que componen la situación de aprendizaje. Y al final, esta tabla de cómo se aplican los principios del diseño universal para el aprendizaje. ¿Veis? Las diferentes formas de implicación, de representación y de acción-expresión que se han llevado a cabo, que se han diseñado en todas estas actividades. O sea, que la manera de hacer una situación de aprendizaje es esta, ir viendo qué actividades, o sea, qué competencia específica o competencias específicas queremos desarrollar, ir viendo las actividades que desarrollan cada una de ellas y luego ir analizando si responde o no a cada uno de esos principios. Si responde, pues oye, fantástico porque esa situación de aprendizaje es accesible, si no, tengo que modificarla, ¿vale? Más o menos lo vais viendo, un poquito más fácil que al principio, que es un poco... Ay, perdón. Vale. Entonces yo creo que a vosotros, y aquí me he extendido un poco más que el otro día en primaria, os interesan mucho las metodologías, porque las metodologías, dependiendo de cuál sea, nos va a facilitar desarrollar más un principio que otro. Por ejemplo, el principio de implicación lo podemos trabajar mucho con la gamificación. La gamificación es tomar una técnica mecánica de un juego y aplicarla para que se desarrolle un aprendizaje.
Entonces, como he dicho así, queda muy abstracto, yo os he traído un ejemplo. Bueno, yo tengo una parte muy friki y me gustan mucho los escape rooms. Y entonces, aparte de hacerlo con mis alumnos, con un grupo de profes de allí, hemos diseñado diferentes experiencias. Y también me gusta mucho la historia y me gustaba mucho una serie que había antes que se llamaba El Ministerio del Tiempo, no sé si la conocíais. Entonces, diseñamos un juego, en este caso era un juego de rol, para alumnos de sexto, pero nos vinimos un poco arriba y era casi más para secundaria. Era para trabajar la Semana Santa. Entonces, aquí lo que le planteábamos a los alumnos, tenían unas cartas se dividían en grupos y tenían unas cartas con diferentes roles. Pues unos eran una mujer de la época de Jesús, otros eran un soldado romano, otros eran artesanos. Y tenían que ir siguiendo un poco la historia. No sé si habéis visto alguna vez un juego de rol que te van contando una historia, tienes que tirar los dados y en función del número que te salga, pues es una acción buena para ti, mala o neutra, ¿no? Entonces te va guiando un poco la historia. ¿Ves? Aquí teníamos los personajes, las características de los personajes. Cada personaje pues tiene unas habilidades específicas que teníamos que conocer, habilidades especiales, pues por ejemplo, poder curativo, era prima de María Magdalena, bueno, y un poco la narrativa, que todas las historias de gamificación tienen una narrativa. Lo que nos venía a decir era que, bueno, pues éramos agentes secretos del Vaticano, porque nos habían avisado que teníamos que bajar al año 33 después de Cristo, porque estaba en peligro, alguien quería detonar la Semana Santa, o sea, no quería que Jesús muriera en la cruz y alguien lo estaba intentando impedir. Entonces teníamos que ir, un poco como en el Ministerio del Tiempo, a preservar la historia, a asegurarnos de que Jesús moría en la cruz. De esta manera el alumnado pues llegaba, bueno, recibíamos una carta del Vaticano, hicimos así como mucha parafernalia, ¿no? Compramos un lacre, hicimos la carta así en papel antiguo, el lacre nos llegó a clase, lo fuimos leyendo y tal. Y entonces pues viajamos a Roma en avión, llegamos a San Pedro y nos dicen a dónde tenemos que ir. Llegamos a Jerusalén y justo llegamos para el Domingo de Ramos. Entonces pues nos encontramos este cartel que decía prohibido entrar a la ciudad en burro. Entonces Jesús no podía entrar a Jerusalén y tenían que ir un poco investigando por qué. De tal forma que iban viendo, estando desde dentro, porque claro, tenían que salvar cada uno de los momentos de la Semana Santa, qué era lo que iba pasando pues, en la última cena, en el lavatorio de pies, en el huerto de los olivos, con diferentes pruebas. En este caso, por ejemplo, tenían que traducir del arameo. Hicimos la adaptación para los alumnos que tenían más dificultades, pues que era con un espejo al revés. Bueno, un poco era toda esta historia. Al final, lo que, para así resolveros el misterio, el que estaba intentando dinamitar la Semana Santa era un descendiente de Judas Iscariote porque estaba cansado de que siempre le tildaran de ser el malo de la película. Entonces quería dejar de serlo y pues al final, en este caso el profesor hacía del descendiente de Judas y le tenían que como interrogar y tal y convencerle de que tenía que dejar de intentar hacer eso, ¿no? Bueno, pues con esto fue toda una situación de aprendizaje, esto nos llevó prácticamente un mes y medio, y fue la manera en la que nosotros trabajamos la Semana Santa. Estaban deseando que llegase la clase de rally para poder seguir jugando. Algunos incluso se aficionaron un poco a los juegos de rol de estos de los dados. Pero es una manera en la que respondemos al principio de implicación. Es que qué mayor implicación, y ellos tenían mucho poder de elección, porque claro, ellos elegían el rol, cómo usar las habilidades especiales. O sea, si aquí, mira, por ejemplo, en la tirada, ¿no? Si sacan más de, me parece que eran pares, consiguen entrar los enemigos de Jesús con la ayuda de los soldados. Decimos al siniestro que Judas se ha suicidado y el siniestro desaparece. Si sacaban un número impar, no consiguen entrar los enemigos de Jesús. El siniestro nos descubre y tenemos que echar a correr. Es decir, cada una de las acciones, cada tirada del dado, ellos tenían que ver ante lo que les había pasado, tomar decisiones. Claro, lo que os decía, el nivel de implicación es máximo. Nivel de representación, pues es que con todas las pruebas cubríamos los diferentes niveles de representación. Y de acción y expresión, pues cada equipo y cada alumno respondía a las pruebas de una manera diferente en función de sus capacidades, ¿vale? Por lo tanto, sobre todo, la gamificación responde al principio de implicación. La gamificación no son solo escape room, también puede ser este tipo de juegos, como os decía, un juego de rol, y es todo un juego diseñado, o sea, toda la situación de aprendizaje utiliza la dinámica del juego.
La gamificación no es un día llego a clase y utilizo un trivial. La gamificación es toda mi situación de aprendizaje, la he diseñado utilizando como base un juego. Y como veis aquí, conseguimos los 3 puntos de verificación de lo que sería el principio de implicación. En contra o no en contra en esa línea, pero no sería gamificación, está el aprendizaje basado en juegos, que es utilizar el juego en clase. Es decir, una de las actividades de mi situación de aprendizaje puede ser un juego. Entonces, como ya os he dicho que tengo un poco un lado friki, os voy a enseñar un juego que acaba de salir, que tuve la fortuna de conocer a la autora y me encanta, y para vosotros de secundaria me parece un juegazo. Entonces, os lo voy a dejar aquí rápido. La dinámica del juego un poco es intentar sentarse en la última cena lo más cerca posible de Jesús. Entonces, para eso tienen que pasar por diferentes ubicaciones que aparecen en los evangelios, y tiene una dinámica muy chula porque no solamente es como el típico juego de competitividad, sino que también a veces hay que hacer favores para poder ganar. Entonces, ya os digo, tiene una dinámica bastante interesante. Hay tutoriales en YouTube, pero es que duran 1 hora, hora y pico. Pues si os he dejado aquí el enlace en más, pues si queréis entreteneros para verlos, y me ha parecido un recurso que podía estar muy bien para vuestras clases en secundaria. Y eso sería aprendizaje basado en juegos. Cojo un juego y lo introduzco como una actividad dentro de mi situación de aprendizaje, ¿vale? Hago un pasapalabra, hago un trivial un día, pero eso no significaría lo que hemos visto antes con la gamificación. Aprendizaje y servicio. A mí el aprendizaje y servicio, como profe de primaria, sé que se puede hacer, pero me resulta muy complicado. Pero para vosotros es más sencillo. Es darle una intencionalidad pedagógica y una intencionalidad solidaria a una situación de aprendizaje. Normalmente partiendo de las necesidades del entorno cercano. O sea, que lo puedan llevar a cabo en vuestros barrios, ¿vale? Yo sé de compañeros que han hecho experiencias, por ejemplo, con la residencia de ancianos que tenían cerca, o han ido a limpiar un parque de residuos, ¿vale? Os he dejado también aquí un ejemplo de aprendizaje y servicio, en este caso, bueno, el de Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, ¿vale? Sobre un poco todo lo que nos invita el Papa Francisco a cuidar la casa común. Entonces, en clase se estudia, se profundiza en el tema, se valora cómo se puede llevar a la práctica, y después son los alumnos los que lo tienen que llevar a la práctica. Esto ya os digo que a mí personalmente en primaria y para determinadas edades que son más pequeños me parece difícil, pero sin embargo para vuestros alumnos me parece que es algo que les puede motivar mucho. Estoy aprendiendo algo en clase que voy a poner en práctica este viernes por la tarde. Pues no sé, voy a ir a un comedor social o voy a acercarme a Cáritas. No sé, lo que se os ocurra aquí, la creatividad vuestra, no hay límite. Con el principio de representación tenemos la metodología de Flipped Classroom o clase invertida. Estamos acostumbrados a lo que estamos haciendo esta tarde. Yo doy la charla y os mando la tarea, y vosotros hacéis las actividades en clase, pues hacéis la actividad 1, 2 y 3 de la página 20. Bueno, pues el Flipped Classroom sería al contrario. Ellos en su casa tienen que investigar sobre el tema que vamos a dar, y es en clase donde hacemos las actividades y las resolvemos entre todos y respondemos las dudas. Es al revés de lo que hemos estado acostumbrados hasta el momento. De esta forma respondemos al principio de representación. ¿Por qué? Porque cada alumno y cada alumna va a buscar la información en base a sus capacidades, en base a la manera en la que él conoce el mundo. Él o ella conoce el mundo. No solamente va a tener la información oral, sino que la puede buscar en internet, puede utilizar el móvil, puede ir a una biblioteca a buscar libros, puede ir a un museo y vivenciarla. ¿Me explico? ¿Entendéis un poco el Flipped Classroom en qué consistiría? Y esta
para secundaria me parece muy buena opción, porque también responde a este principio de implicación, ellos tienen esa autonomía y al de acción y expresión porque lo resolvemos nosotros en clase, todos juntos y cada uno en función de cómo haya buscado la información. La realidad virtual, bueno, pues es el uso del modelo y simulación de computadora que permite a una persona interactuar con el entorno. Esto a veces nos queda todavía muy lejos. Hace poco estuve viendo en una experiencia de la Universidad de Nebrija, que os voy a facilitar. Os pongo solamente el vídeo para seguir avanzando. Claro, esto con unas gafas que tú girabas la cabeza y veías a los Reyes Católicos a un lado, al otro lado veías la vidriera y subías y veías el techo. O sea, era una auténtica pasada. O sea, yo pensaba, ya no necesito viajar si yo con estas gafas puedo ir a cualquier lado. De verdad, era increíble. Entonces, esto es una tecnología que todavía se está desarrollando. Entonces, claro, tú tenías las gafas, ibas oyendo al maestro Nebrija cómo contaba su historia, cómo había ido a visitar a los Reyes Católicos. Claro, eran 10 minutos, lo que os digo, ¿veis? En esta sala aparecían los Reyes Católicos. Claro, aquí lo vemos así, pues lo que nos están mostrando en pantalla, pero es que tú girabas la cabeza y claro, tenías la vidriera a un lado, al otro lado a los Reyes, prácticamente les podías tocar. Lo que os digo, esto se está desarrollando todavía. ¿Qué tenemos a nuestro alcance? Pues tenemos las típicas gafas de cartón en las que podemos poner el móvil y podemos hacer visitas virtuales, por ejemplo, a una catedral o al Santo Sepulcro, o hay muchos lugares de Israel, por ejemplo, que nos permiten realizar estas visitas virtuales y todos nuestros alumnos tienen móvil. Entonces, gafas de cartón, les ponemos el móvil y de esa manera podemos hacer una excursión sin salir de clase. De tal manera que también respondemos a esto, a este principio de representación, porque cada uno va a centrar la atención en aquello que más le llame, ¿no? Y también va a conocer la realidad estando dentro de ella. Bueno, uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Estos sistemas son los pictogramas, por ejemplo, que estáis viendo, pero también son el uso de lengua de signos española, también es el uso de subtítulos. Entonces, os voy a poner simplemente, es verdad que el alumno que va a salir aquí tiene parálisis cerebral bastante severa, no es un perfil que a lo mejor vosotros os vayáis a encontrar en vuestras clases, pero sí que yo he tenido alumnos que han estado en instituto con un grado inferior de parálisis cerebral que pueden usar comunicadores o que se comunican a través del ordenador, usan joystick. Entonces, el comunicador es una manera de estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. La herramienta de Neso, la verdad que ha sido una cosa que ha pasado genial aquí dentro del colegio porque ha abierto muchas puertas a Teo para que él pueda tener la accesibilidad con toda libertad. En Neso Verbo nos ha permitido adaptar contenido curricular para que Teo pueda realizar sus exámenes como el resto de sus compañeros, con un tablero tipo test, con diferentes opciones, incluso para poder adaptar el contenido de todas las asignaturas. Bueno, pues este programa no es de gran utilidad tanto a los profesionales que trabajamos con Teo, sobre todo para Teo, porque le permite una accesibilidad súper grande, un montón de actividades, de manejo de tecnologías, de ordenador. Otra de las cosas que también ha sido maravilloso es que Teo es muy musical, le encanta la música, le encanta el rock, le encanta el flamenco, le encanta hasta el reggaetón, alguna canción. Y ahora él puede elegir las canciones sin tener que preguntarle, ella puede directamente coger el grupo que quiera. Le decimos cuál es el grupo que también es el que más te gusta, Teo. Sí. Ella puede elegir sus canciones de Dígalo Bien, puede elegir el Canca, puede elegir Camarón. Así que nada, ha sido una cosa que ha sido maravillosa, la verdad, que pueda utilizar en eso dentro del colegio. Y le abre un campo enorme que antes lo tenía cerrado y a día de hoy... ¿Os fijáis en esto? Esto es un pulsador que él cuando gira la cabeza le da, que es lo que nosotros hacemos cuando le damos al intro. Entonces, él puede con el joystick ir moviendo, eligiendo en la pantalla lo que quiere y cuando lo ha seleccionado, mueve la cabeza y le daría al intro. ¿Vale? Esto es un comunicador, ya os digo, muy adaptado
a él. Luego vamos a ver otro tipo de comunicadores como es el Asterisk Grid, que lo podemos utilizar en una tablet. Pero vemos que el uso de estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación permiten que todo el alumnado acceda. Y, muy importante, normalizarlos, o sea, que para nuestro alumnado sea lo normal que haya un niño en clase o que haya un compañero en clase que esté usando un comunicador, que no sea el bicho raro, que esto lo tenemos que educar desde pequeños. Por cierto, aprovecho aquí para hacer un paréntesis, todos los pictogramas del material que os estoy enseñando y que podéis descargar están en la página de Arasac, por si no la conocíais. Aquí tenemos los pictogramas, incluso hay materiales ya hechos, entonces, pues por ejemplo, ponemos una palabra, la palabra que queramos, y nos van apareciendo aquí los diferentes pictogramas, para que nosotros podamos subtitular o podáis hacer fichas pues, sobre el que queramos. Vamos a coger uno bonito, por ejemplo el de la Anunciación. Entonces le podemos cambiar el color de fondo, el marco, lo podemos tachar, que en este caso siempre que tachamos un pictograma quiere decir que esa acción no se realiza. Cambiar los rasgos físicos, ponerle texto superior, texto inferior, incluso cambiar el texto o ponerlo solamente en mayúscula. Cuando tengamos el pictograma de la manera que nos haya gustado, lo copiamos o lo descargamos, ¿vale? Todo esto lo tenéis en Arasac por si no lo conocíais. Seguimos con el principio de acción y expresión. En este caso, el ejemplo que os he puesto antes, el visual thinking, un mapa mental. ¿Por qué mi alumno tiene que hacer un examen escrito, desarrollado? Si sabe hacer un mapa mental y me lo puede explicar. ¿Qué es un mapa mental? El pensamiento visual, o visual thinking en inglés, es el lenguaje que usamos para representar conceptos o ideas a través de dibujos. Tranquilos, no hace falta saber dibujar. A partir de unas figuras básicas podemos representar casi cualquier cosa. Además, no se trata de decirlo todo con dibujos, también hay que escribir. Al hablar de una representación gráfica, tendremos en cuenta también la proximidad, colores, el tamaño, el espacio que usamos para dibujar. Y con dibujar también nos referimos a esquemas, mapas mentales, infografías, con los que hacemos tangibles nuestros pensamientos. Estos dibujos nos dan una visión global que nos puede ayudar a tomar decisiones o resolver problemas, por ejemplo. Esta manera de expresarnos es una muy buena herramienta tanto para organizar nuestras ideas y facilitar nuestro aprendizaje, como para comunicarnos con más claridad y que nuestros mensajes sean recordados a más largo plazo. ¿Saben que nuestro cerebro tiene más neuronas visuales que del resto de los sentidos? De hecho, el 75% de nuestras neuronas sensitivas son visuales. Así que si acompañamos nuestro mensaje con dibujos, estamos aprovechando al máximo la capacidad de nuestro cerebro de captarlo. ¿Y han pensado también que cuando hacemos un dibujo, inconscientemente consideramos un montón de opciones? Quedaría un poco algo así, ¿vale? Yo os digo, a mí se me ha dado muy mal dibujar, pero es verdad que son líneas muy básicas, muy sencillas y que podemos invitar a hacerlo a cualquier alumno. Máxime, si como os decía antes, tiene esa capacidad innata, que se apoye en ella. Mobile Learning, metodología de enseñanza y formación que se vale de los dispositivos móviles, eso es como muy motivante para nuestros alumnos, como medio para divulgar la información. Por tanto, dentro del móvil nos comunicamos no solamente con texto, también utilizamos emoticonos, utilizamos GIF, utilizamos diferentes tipos de expresión que nos van a ayudar a responder a este principio de acción y expresión. Y voy más rápido porque quiero haceros un examen, hombre. Aprendizaje basado en el pensamiento, en la que vamos dando claves válidas para crear ese pensamiento creativo, analítico y crítico desde un aprendizaje permanente para toda la vida. Este aprendizaje basado en el pensamiento nos retrotrae un poco a lo que habíamos hablado al principio, de tengo que especificar dando pautas de aquello que voy haciendo. Y el pensamiento computacional nos viene a dar un poco seguir el pensamiento científico y se basa en la descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos. Bueno, actividades. Os enseño así algunas actividades rápidas. El Gorwal, no sé si lo conocéis. A mis alumnos les gusta mucho porque es muy visual y tiene respuesta auditiva y también tiene respuesta visual. En este caso, por ejemplo, el aplastatopos
tiene a lo mejor una visual que para vuestros alumnos no os encaja tanto, pero tenemos diferentes, o sea, una vez que hacemos una actividad podemos mostrarla de diferentes formas. Por ejemplo, pues en este caso sería abriendo la caja. Entonces esto es un poco que investiguéis vosotros y veáis qué actividad os cuadra más para el tipo de alumnado que tenéis, porque tenemos también formato concurso. El Wordwall, la verdad que es una herramienta digital que nos ayuda a esto que hablamos del DUA. Geniali nos permite crear un montón de actividades. Simplemente con las plantillas que tiene, en este caso, era para el alumnado de TVA, el que os decía antes que tiene entre 16 y 21 años. Y claro, ellos tienen un nivel de competencia curricular de primero de primaria, pero yo no les puedo poner actividades de primero de primaria. Entonces, jugamos a los bolos, estábamos con Pentecostés. Pues si le damos a la respuesta correcta, hacemos pleno. Si no le damos a la respuesta correcta, se nos va la bola. Como veis, es muy visual y nos permite adaptarlo porque nosotros tenemos una plantilla y la vamos adaptando como necesitemos. El generador de doubles, no sé si habéis jugado alguna vez al double, lo conocéis el juego, son como unas cartas redondas en las que hay que buscar, bueno, tiene varios modos de juego, pero hay que buscar los elementos similares entre uno y otro. Trabaja mucho la atención, la concentración, la memoria. Entonces, aquí os he dejado un enlace de un programa que vosotros ponéis los elementos que queréis que aparezcan y podéis generar vuestros propios doubles, vuestro propio juego de cartas. Actividades en formato de videojuego, este también le hice con Geniali. Este era para repasar todos los contenidos que habíamos visto el año pasado. Como está en mayúscula, porque mis alumnos solamente leen en mayúscula, le damos a por supuesto. Este en concreto es una plantilla de Geniali que yo fui modificando y fui introduciendo las diferentes preguntas. Y yo creo que es un tipo de ejercicio que vosotros podéis utilizar, responde al principio de implicación y el de representación pues también, porque depende un poco de las pruebas que metáis, ¿vale? Para no enrollarme más tenéis ahí los enlaces. También hicimos este de la máquina del tiempo que responde al principio de implicación porque podemos elegir la misión en la que queramos estar. Al principio de representación, porque dependiendo de la misión, en esta del Génesis, por ejemplo, las preguntas estaban elaboradas solamente con pictogramas. Entonces, ¿cuántos días dura la creación? 7. ¿Veis? Solamente la teníamos con pictogramas. Sin embargo, otro tipo de actividades ya nos pedía lectoescritura para adaptarnos a todas las necesidades del aula. Entonces, aquí bueno, tenían que buscar. ¿Veis? ¿Nace en Madrid? Pues no, algo ha ido mal. Y mis alumnos con esto, la verdad, o sea, los alumnos de TVA les encanta porque estoy tres o trabajando los contenidos que ellos necesitan, los saberes básicos que por su nivel curricular necesitan, pero por su edad cronológica lo estoy haciendo de una manera que para ellos es atrayente. Entonces vosotros aquí, si diseñáis este tipo de actividades, pues podéis responder al espectro de alumnado que tengáis. A algunos se les dará muy bien unas misiones y a otros otras. Si no consiste en que todos hagan a lo mejor todas, pero que sí todos se sientan útiles y se impliquen en el aprendizaje. Este también es una plantilla de Geniali que yo he ido modificando. Hay veces que hago Skillrun partiendo de blanco, pero en este caso, por ejemplo, son plantillas de Geniali. Las actividades graduadas os he dejado también aquí el enlace para que lo veáis, que son los cuadernitos que habéis estado pasando y habéis estado viendo. Realizar manualidades, pues cada uno en su nivel. Trabajos en grupo. También os he dejado un generador de bingos, que es una actividad que podéis hacer. Para trabajar la metacognición, muy importante, las actividades de autoevaluación. En este caso, la escalera de la metacognición. Tenéis muchísimos modelos. Yo aquí tengo puesta esta, pero a ver qué se me ha... Bueno, yo aquí tengo puesta esta porque es la que yo suelo utilizar como referencia, pero en Internet, si ponéis escalera de la metacognición, tenéis muchísimos modelos adaptados a las diferentes edades. Estas escaleras tienen como tres o cuatro pilares en las que van ayudando al alumno a reflexionar sobre cómo ha sido su aprendizaje. ¿Y se sigue viendo mal?
Perdonadme. Que no sé qué ha pasado. Vale. Bueno, tenemos también dinámicas de evaluación como por ejemplo las dianas, y lo podemos hacer de manera manual. Yo al principio las hacía en la pizarra, dibujaba 3 dianas y cada diana pues era una cosa que quería evaluar con ellos, pues cómo ha sido mi actuación como docente o cómo es el ambiente de clase. Lo podéis hacer en base a ellos, cómo me he implicado, cómo me he esforzado. Entonces ellos iban saliendo y así salían a mogollón para que fuera un poco de manera anónima. Iban poniendo el dardo tan cerca o tan lejos de la diana en función de la puntuación que le dieran a cada uno de esos pues, componentes que yo les había dicho. Otra manera que es a lo mejor más visual también, la máquina de chicles. Les damos una máquina de chicles y les decimos, pues pintas los chicles rojos si te has aburrido, pintas los chicles verdes si te ha interesado, los chicles azules, bueno, con las consignas que vosotros les queráis dar. Entonces luego nos queda un mapa de esa máquina de chicles muy visual que nos ayuda a ver, estamos aquí, cómo ha sido nuestro aprendizaje. También tenéis directamente en internet, si ponéis autoevaluación máquina de chicles, os salen directamente para imprimir. Y como siempre tenemos las rúbricas de evaluación en las que el alumno las puede utilizar para evaluar su propio aprendizaje y que sea él el que se sitúe en esa rúbrica. Ejemplos de representación, como os decía, utilizar lengua de signos. A mí me gusta personalmente y son muy accesibles. Signos religiosos activan algunos sentidos. Dios, Jesús, Espíritu Santo, Trinidad. Esta asociación, Sordos Cristianos, si les escribís, a mí me contestan y me han signado parábolas, porque una cosa es la lengua de signos y otra cosa es lo que son solamente signos. Podemos usar la lengua de signos con la estructura gramatical propia que tiene la lengua de signos, que es un lenguaje propio, o podemos usar los signos de la lengua de signos con nuestra estructura oral, y eso sería el lenguaje bimodal. Entonces, ¿por qué no introducir, si vamos a ver la Trinidad en clase, pues introducir el gesto de Jesús, el de Dios, el de Espíritu Santo? Estamos incluyendo las diferentes formas de representación y concienciando a nuestro alumno de que hay otras formas de comunicarse. Utilizamos apoyos visuales que os he ido enseñando, bueno, como el de antes, pero en este caso de la Semana Santa. Yo utilizo mucho con ellos, y una actividad que me parece muy interesante con los mayores es que preparen materiales para los más pequeños. Entonces yo utilizo mucho la mesa de luz y la luz negra. En este caso, la mesa de luz, si no la conocéis, es un cajón que tiene luz dentro y está como retroiluminada. Entonces apagamos todo, encendemos la mesa de luz y ahí pues contamos la parábola o bueno, el contenido en este caso era la parábola del buen samaritano o lo de Navidad. Estas las he hecho yo, es un acetato transparente, el típico acetato que utilizamos para encuadernar, pues yo he calcado el dibujo con rotuladores permanentes y ya está. Los alumnos mayores, sé de compañeros en primaria que lo que hacen es que los alumnos de sexto lo preparan para los de infantil. De tal manera que ellos hacen la parábola, la preparan, la dibujan y la llevan. Lo mismo lo podemos hacer con luz negra. Si tenemos fluorescentes de luz negra, pues utilizando pintura fluorescente se pueden hacer diferentes representaciones. No sé si habéis visto alguna vez, son muy típicos en Praga los teatros de luz negra. Entonces te cuentan toda la historia a oscuras con fluorescentes. Si no, lo buscáis en YouTube, que hay muchísimos vídeos. Lo que os he dicho antes, usamos los 5 sentidos. En mi clase os he dejado aquí un ejemplo, lo que os decía, huele a incienso, pero también hacemos para los alumnos con parálisis cerebral una asamblea sensorial, en la que incluye el sonido de una campana, el gusto, probamos una forma sin consagrar, evidentemente hablándolo con las familias. El olfato con el incienso, tocamos una vela, tocamos una cruz que tiene el buen pastor. Y os voy a pasar, para que os dé tiempo, esta parábola que es de Godiplay, pero las hermanas pobres me la adaptaron poniéndole tacto, para que también... No, solo eso, porque esto es para irlo poniendo encima, por si no... pues eso, con diferente contacto, utilizar siempre los sentidos.
Para los conocimientos previos, que también hemos dicho que era importante, pues os he dejado aquí el recurso de Mentimeter. Es un recurso en el que cada uno pues va poniendo la palabra que le inspira o que sabe de determinada cosa, o si yo ahora, por ejemplo, os preguntara ¿cómo os habéis sentido en esta sesión? Pues ponéis aburrimiento y entonces sale la palabra aburrimiento, si la habéis puesto muchos, pues en grande. Si ponéis me ha gustado, pues sale el gustado ahí en grande, ¿vale? Os he dejado también esa herramienta. Manipulación y experimentación, eso ya lo hemos hablado, que sean cosas transferibles, que les sirvan para su vida, y el uso de la música. Ejemplos de acción-expresión, el role-playing, utilizar recursos digitales, el comunicador. Os he dejado aquí una explicación de cómo es el Asterisk Grid, que es un comunicador gratuito que podemos utilizar en cualquier tablet, se puede instalar y podemos ir poniendo el vocabulario, tiene todos predeterminados todos los pictogramas de Arasak y lo podemos utilizar, como ya os digo, en cualquier tablet. Cómo hacer mapas mentales, el uso de la robótica, también en clase de religión. Os he dejado aquí una experiencia que hicieron unos profes. Aquí lo que hacemos es programar un robot de manera sencilla. Tenemos una cuadrícula y entonces en la cuadrícula ponemos diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso, pues el país de Jesús. Y al robot le han disfrazado de Jesús. Entonces tienes que llevar a Jesús al lugar donde nació. Entonces tienes que ir programando el robot, pues arriba, abajo, izquierda, derecha, para que llegue, en este caso, a Belén. Entonces es una forma de que ellos se involucren en el aprendizaje, tengan ese pensamiento computacional que hemos hablado antes, y es una forma de expresión diferente, porque yo puedo ver si el alumno sabe dónde ha nacido Jesús o no, sin necesidad de preguntárselo en un examen. Vosotros que sois de secundaria, este robot es muy sencillo, hay robots infinidad con diferente nivel de complejidad. Esto ya es, si os interesa el tema, que vayáis buceando, porque claro, hay algunos que solamente se les programan las direcciones, pero hay otros que tienen infinidad de tipos de programación. Bueno, las funciones ejecutivas, que ya lo hemos hablado antes, el trabajar en web, trabajar todos juntos. Cuando trabajamos todos juntos, cuando se trabaja en grupo, la implicación aumenta. Por lo tanto, a lo mejor hacer un Google Site entre todos sobre un tema que estéis trabajando. Todo esto nos va a ayudar a que el alumno se implique y que exprese las cosas de la manera que las ha aprendido. Y un Kahoot, que ahora lo vamos a ver. Y con esto, y un bizcocho, que ya veo algún bostezo por ahí, os dejo que me preguntáis, porque ahora os voy a preguntar yo. Así que aprovechar. Alguna pregunta habrá, porque ha sido mucha información en muy poco tiempo. O sea que alguna pregunta tiene que haber. O sugerencia, aunque sea. ¿Tenéis ganas entonces de hacer el examen? Sí, venga, pues vamos a ello. Cogemos el teléfono móvil, todos y todas. Entramos en Kahoot y ponemos el siguiente pin. Sí. Cuando has hablado de situaciones de aprendizaje que diseñas y situaciones de aprendizaje, las diseñas, y siempre has tomado como referencia de que el alumno las supere, pero ¿hasta dónde tienes que bajar? Porque si hay un montón que no... Depende del grupo. Yo hay alumnos que... Universales, o sea, piensa en la rampa, la puede usar todo el mundo. Sí, todo el mundo puede usar. Bueno, hay personas que ni siquiera es como utilizar la rampa, tienen que ayudarla. Entonces, o sea, hay límites para todo. Por ejemplo, hablando un poco, como estamos con la nueva esta ley, es una basura de ley educativa, intentar quitar los centros educativos especiales que son necesarios para ciertas personas. Los centros educativos de educación especial son necesarios. Esta ley lo que quiere hacer, otra cosa es que lo hagan, es dotar a los centros ordinarios de los recursos necesarios
para que esos alumnos puedan estar en centros ordinarios, empezando por bajar las ratios, cosa que yo lo veo muy difícil. Eso es una locura. O sea, lo primero que tiene que hacer la ley, o sea, cuando diseñamos de manera universal y tiene que hacer el currículo, es poner recursos. Unos recursos son la bajada de ratio, que haya profesores de pedagogía terapéutica en todos los institutos y en todos los colegios, que los centros de educación especial sean realmente referentes de recursos para todos. Efectivamente, o sea, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero es verdad que este modelo, o sea, a nosotros nos da herramientas. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Sí, pero yo creo que eso también tiene que evolucionar un poco, porque yo ahora, o sea, yo todos los contenidos los tengo al alcance de la mano. Pero es que el contenido, lo que tengo que hacer es que el alumnado aprenda a usar esa información, no a que memorice información, eso ya no me hace falta. Es necesario utilizar la memoria, claramente, pero la mayor parte del tiempo, el mayor peso curricular no tiene que ir a lo mejor a lo que hacíamos hace unos años de estudio memorístico, tiene que usar habilidades. O sea, igual que lo que en primaria te hablo, es que es una tontería que los niños aprendan a escribir. No, es necesario el desarrollo de la motricidad fina y es necesario el desarrollo de la psicomotricidad. Que evidentemente ya no usamos la escritura como la usábamos antes porque tenemos ordenadores, evidentemente, pero hay que hacerlo. Pero la educación sí que ha dado ese salto, porque yo ya tengo todo al alcance de la mano. Lo que me faltan pues, son las habilidades para poder diferenciar una noticia falsa de una noticia que no lo es. Tener las habilidades para poder usar un GPS, por ejemplo. O sea, ahí estoy completamente de acuerdo. Y cosas de aquí que son muy útiles, las metodologías. O sea, hay muchas metodologías que podéis utilizar, como las que hemos visto del Flipped Classroom, que realmente responden al diseño universal de aprendizaje. O eso, hacer una situación de aprendizaje completamente gamificada. O sea, es verdad, es un trabajazo increíble. La administración no nos lo reconoce. O sea, yo siempre lo digo, si al jugador de fútbol no le pagan por el tiempo que dura el partido y está jugando el partido, le pagan porque dedica su vida entera a su alimentación, su entrenamiento, todo para poder ser el mejor jugando ese partido de fútbol. Pues los profesores igual. O sea, nuestro trabajo no es el tiempo que estamos en clase, nuestro trabajo es el tiempo que le dedicamos a programar esas clases y no se nos reconoce. O sea, hasta ahí sí, estoy completamente de acuerdo, pero yo tengo que daros las mejores herramientas que yo conozco para que vosotros podáis hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Pero que sí, que yo, a ver, yo soy más o menos joven, si yo tengo familia era docente y yo me acuerdo, mi madre siempre me dice, hija, es que cuando yo entré a trabajar tenía 3 horas de libre disposición para poder corregir dentro del colegio y preparar material dentro del colegio y ahora no tengo ni 1 hora libre y si la tengo, la mayor parte de las veces me toca sustituir. Y es que es la triste realidad. Pero tiene que aprender a frustrarse. Sí, pero tiene que generar tolerancia a la frustración. Y por desgracia, claro, es lo que hay que educar. No, por eso hay que dar un feedback adecuado. No siempre todo lo hace bien, pero sí que de vez en cuando hay que decirle lo que hace bien. Es verdad que yo trabajo con personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, que se tienden a centrar en aquello que hacen mal, porque están acostumbrados al fracaso. Entonces yo les tengo que decir, sí, mira, de 2 ejercicios que has hecho bien 1,5. Claro.
Sí, porque... Sí. Bueno, ¿estáis más o menos todos? ¿Sí? Vale, pues vamos a empezar, porque sobre todo, igual no nos da tiempo a hacerlo entero, aquí lo tenéis, pero para lo que nos da tiempo, nos abre un poquito boca para el debate. ¿Qué significa diseño universal? Perdón, DUA. Sí, me voy, Vale. Diseño universal para el aprendizaje, que a veces lo podemos encontrar mal escrito y pone diseño universal de aprendizaje y no, es diseño universal para el aprendizaje. El pin está abajo para los que quieran, pero voy avanzando, ¿vale? Carmen, 870, no sé quién es. ¿Carmen? No. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es diseño universal para el aprendizaje? Vale, por no que veáis el cuento completo porque no nos va a dar tiempo, si queréis apuntároslo porque es un cuento muy bonito, se llama El cazo de Lorenzo. Entonces, Lorenzo tiene un cazo atado, nació con él, de repente, y va arrastrando su cazo por todos los lados. Entonces, a Lorenzo la vida le cuesta un poquito más porque tiene que ir arrastrando ese cazo. Y la gente le ve raro, porque claro, el cazo molesta, hace ruido, Lorenzo necesita mucho cariño, se abraza a la gente y la gente no lo entiende. Y Lorenzo tiene una forma diferente de ver el mundo. Lo vais oyendo un poco. Lorenzo tiene muchas cualidades, aunque a lo mejor esas cualidades no son aquello que los demás consideran como cualidades. Y entonces Lorenzo, voy avanzando un poco, aunque lo vais a ir viendo en imágenes, tiene su cazo, pero su cazo a veces le pesa mucho y se enfada y utiliza el cazo para pegar a los demás. Eso, lo que estáis viendo, el cazo hace ruido o no puede jugar en el parque con todos porque el cazo se le queda enganchado o el cazo se le mete dentro de un agujero. Hasta que llega una profesora que le hace un zurrón y le dice que puede meter el cazo en el zurrón y vivir así, con su cazo. Y entonces ya Lorenzo sale un poco de ese encierro, y Lorenzo llega incluso a meterse dentro del cazo, sale un poco de ese encierro y empieza a vivir con su cazo metido en el zurrón. Si con esto os ayuda a contestar la pregunta, si no, tenemos un poquito más de tiempo. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Vale, muy bien por esas 6 personas. Es falso, no es diseño universal para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ¿quién se adapta al medio? ¿Lorenzo
¿O el medio se adapta a Lorenzo? Lorenzo, es Lorenzo el que se adapta. Este es como el cuento estrella de los petés. Nos gusta mucho, pero es un poco de la idea que habíamos hablado antes de la equidad. Tendría que ser el medio el que se adaptara a Lorenzo. Sí. Nati, fenomenal. Y por tiempo, la última. ¿Cuál es la forma de responder a las redes afectivas? Bien, dar al alumnado la oportunidad de tomar decisiones. Así que con esto me despido, os doy las gracias por la paciencia, porque estar aquí un viernes, 19 de mayo por la tarde, es muy difícil. Espero que os haya servido, que os sea útil. Y simplemente deciros que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis en el perfil de Instagram Recursos Reli, ¿vale? Que os dejo el enlace aquí, donde voy colgando un poquito el día a día de lo que hago con mis alumnos de educación especial. Y también tenéis recursos, que a lo mejor se os quedan un poquito bajitos para secundaria, pero bueno, también doy muchos tips de didáctica en el blog Recursos Reli Más, en Religión y Escuela, ¿vale? Así que, lo dicho, si necesitáis cualquier cosa, me escribís por Instagram o por el blog y estaré encantada de atenderos. De verdad, muchas gracias.